Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. La verdad es que todo empezó con la participación de Carlos Miranda Levy, a quien escuché gracias a nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Donde él planteaba y defendía la emergencia de una figura paterna distinta. Nosotros lo hicimos, creo que fue en el 2014, en una serie que hicimos sobre la realidad que yo pensé que había encontrado, los matices nuevos que yo había registrado. La verdad es que Carlos se quejaba de cómo se insiste en una perspectiva negativa acerca de la figura. Yo diría que no es una perspectiva, es una realidad que registra la ciencia y que registra la cotidianidad de muchos padres que no asumen a lo largo de nuestra historia ese rol, y la alegría, Carmen, que produce el ver que hay nuevos modelos que están emergiendo, da esperanza, ¿no? Siempre que se habla de parentalidad, se hace desde los padres hacia los hijos. Está muy de moda el investigar los estilos de crianza, cómo impactan la vida de esos hijos con respecto a cómo se van a relacionar con la sociedad, pero también con su autoimagen, su autoestima. Sin embargo, se habla poco de otro fenómeno que es, como tú decías, cada vez más frecuente, que es la ruptura de un vínculo que nosotros asumíamos en nuestra generación de corresponsabilidad. Era un pacto no escrito, pero tácito, en el que primero los padres se ocupaban de ti y luego los hijos devolvían, digamos, el favor cuando ya los padres llegaban a una edad avanzada, tienen enfermedades crónicas y sienten esa fragilidad que produce la edad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entonces, Carmen, cuando ese pacto pasa a cambiarse? Y yo quiero que nos situemos, si fuera posible, por lo menos tú y yo, los oyentes hay que dejarle total libertad, ¿verdad?, de que se expresen, desde una perspectiva que no implique establecer qué es bueno y qué es malo, sino acercarnos a una realidad que está cambiando y analizar un poco las posibles explicaciones que la ciencia da y las consecuencias, incluso socioeconómicas, que este cambio de dinámica puede producir. Voy a citar como introducción un estudio muy amplio que se publicó en The Journals of Gerontology, que llevaron a cabo dos doctores, Glenn Dean y Glenna Spitz, que ellos argumentaban que esa distancia, que a veces es sumamente radical y que a veces empieza también de forma paulatina y no brusca, se pueden deber a diferentes cosas. Uno de los planteamientos que ellos hacían eran vivencias traumáticas y una necesidad de distancia cuando los hijos logran independizarse. Es común que necesiten alejarse de algunos de esos progenitores porque hubo un estilo de crianza negativo, es un padre muy dominante, que no quiere, que no entiende que la relación con un hijo adulto debe de dar paso a otro tipo de intercambio. Esa es una de las posibles razones. Otra de las razones son las diferencias de valores, incluso el hecho de que el hijo no haya cumplido las expectativas familiares. Eso pueden ser motivos de grandes disputas y de grandes malestares. Padres que tienen hijos como un proyecto personal y consideran que estos deben de obedecer a ese perfil, y ya lo decía Tagore en un poema muy famoso y muy sencillo, de que tus hijos en realidad no son tus hijos. Son hijos e hijos de la vida, deseosos de sí mismos. Pero sí es verdad que hay personas que conciben la paternidad como una extensión de su propio ego, y ya hemos hablado de las perversidades que esa proyección narcisista puede producir, ¿no?, cuando no media una generosidad. Luego, como tercera posible causa, padres que no aceptan las parejas de los hijos, o parejas que no aceptan a los suegros. En ocasiones, Carmen, las parejas de los hijos son las que no toleran o no tienen buena sintonía con los progenitores de la persona amada, y ahí uno se pregunta si es realmente sano
veámoslo desde esa perspectiva, no de una perspectiva moral, el hecho de que tú tengas que anular o que se te pida que tú anules tu individualidad a tal extremo que tu pareja pretenda que tú rompas los vínculos con tu familia. Porque yo entiendo que si a ti no te cae bien tu suegra, hay un chiste muy malo español que dice que el vino más agrio es vino mi suegra. Y es verdad que muchas veces tú te topas con unos perfiles que no te agradan. Bueno, pues entonces tú dices, mira, yo no, el domingo se acabó el can de yo ir donde tu mamá porque me tiene harta, yo lo veo lícito, pero que el hijo o la hija tenga que dejar de ir a ver a sus padres porque su pareja no soporta sus suegros, o hubo a lo mejor algún roce, a mí me parece que eso es una alarma importante porque hay que separar la vida de pareja de la vida de familia, por lo menos en esta época, ¿no? Pero es verdad que eso es uno de los motivos frecuentes. Yo personalmente creo que uno compra el paquete entero, Carmen, y que más vale que tú revises si tú te vas a chupar esa familia porque vas a tener que convivir con esa familia. Pero hasta ahora, también. Usted está mencionando como el ABC normal, casualmente, y son las casualidades estupendas que hacen mejor el matutino, mejor el diván y todas las sesiones. Casualmente volví a ver la película Barreras con Denzel Washington, atención Isidro y Jimmy, que digo que es la mejor actuación de Denzel Washington, donde él tiene una relación sencillamente de violencia con su hijo y después tú descubres que es que él quería que el hijo hiciera y fuera lo que él no pudo ser, pero a unos niveles de violencia, de golpes, de desprecio. Entonces sí, ya ahí tenemos, porque es lo que usted dice de la suegra y todo, y esa forma de doblarle el pulso al hijo o a la hija, eso es como parte de la cultura, pero vienen agresiones mayores, Marimora. Y yo creo que eso es lo que asusta, porque está pasando cada vez de manera más frecuente. Y te dicen, no, yo no tengo ninguna relación con los padres, que resuelvan, ya ellos vivieron su vida. Sí, bueno, pero yo creo que es justo que mencionemos las diferentes opciones que hay de que expliquen el fenómeno, ¿no? La primera que yo decía eran de situaciones traumáticas que no se trabajaron, a veces el hijo va a terapia y lo único que consigue hacer, porque los padres no razonan, es una distancia sana que a veces es necesaria, ¿no? Pero hay veces, y eso te puede parecer también muy anecdótico, tensiones entre hermanos y padres porque hay un hijo favorito que se le impone a la familia como dinámica, y hay unos hijos que a veces el hijo mayor es el privilegiado, a veces el chiquito, no importa mucho la jerarquía, si es por edad o qué, eso erosiona mucho las familias, y el hijo que se siente la oveja negra rompe. Y hay hijos que no visitan a sus padres también porque no les es posible, y eso es verdad. Yo tuve 20 años lejos, y bueno, pero esos hijos pueden mandar paqueticos, las famosas cajas que se mandan desde Estados Unidos, pueden haber llamadas, remesas, visitas esporádicas, pero en ocasiones también, y es a lo que yo creo que tú te estás refiriendo, cuando los padres se vuelven cada vez más dependientes, los hijos ven como una carga el ocuparse de ellos, y entonces endilgan o aguardan a que los servicios sociales, cuando en las sociedades en que existen, ¿verdad?, no de modo tan precario como tenemos aquí, se ocupe entonces de estos envejecientes, y no hay esa sensación, ese pacto de solidaridad, ese vínculo que nosotros asumimos desde nuestra generación como un vínculo de amor y de lealtad hacia los lazos de sangre o hacia el simple hecho de que hubo alguien que te crió. Ese fenómeno ha producido que en sociedades como la norteamericana se dé por descontado que el destino final de los padres es una residencia de mayores. En Europa también, muchísimos países, ¿no? Hay en nuestro país, con la emergencia de cada vez más casos de Alzheimer y de otras enfermedades que complican mucho el cuidado, y hay que tener lo que hemos tenido a nuestros padres, en mi caso mi madre, tantos años encamada. La verdad, Carmen, que hace falta no solamente un presupuesto bien nutrido para que a tu mamá no le falte nada, porque uno tiene que seguir trabajando y uno puede pues ocuparse por las noches, los fines de semana, pero se necesita a veces un ejército de personas cuando alguien tiene
prácticamente ninguna movilidad, como fue el caso de la mía. No todas las familias tienen esas capacidades, la verdad, y a veces a mí me ha tocado aconsejar algunas personas, es decir, tú tienes que pensar si tú le estás dando a tus padres o a tu madre o a tu padre las atenciones que su estado necesita, porque cuando ya se está escapando, recuerdo una vecina, Carmen, en el piso, el último apartamento donde yo viví, que tenía Julia, una vecina, tenía una mamá que se le escapaba. Y en 3 ocasiones yo llegué tarde al trabajo porque me la encontraba en la calle, perdida, ya no sabía ni quién era, y yo pude devolverla a su casa hasta que yo le planteé, yo le dije, Julia, es que dejarla encerrada es complicado porque pueden presentarse situaciones, tú trabajas todo el día, piensa si tú deberías dejarla en un hospital de día, que allí existían hospitales de día y ella la recogía ya cuando podía hacerse cargo, es decir, pero lo cierto es, Carmen, que en el análisis que yo he hecho de estos estilos de crianza en los que los padres se matan por los hijos y no les enseñan desde temprano a entender que el amor es un intercambio dentro de la familia, que hay deberes y derechos. A veces, cuando llegan a viejos, cuando tienen un muchacho consentido al que le han dado absolutamente todo y no le han enseñado a asumir ninguna responsabilidad, pues la verdad que lo más probable es que esos muchachos que se crían así, los grandes merecedores de todo, solo porque sí, no se les cultiva esa corresponsabilidad, ni con el prójimo y mucho menos entonces con los padres. Entonces se están moviendo las cosas. A mí me produce mucha pena, ¿no? Porque yo sí considero que a veces uno debería tener una cierta lealtad. Aunque entiendo que hay relaciones que pueden ser muy difíciles, porque hay padres que no entienden o no aceptan que sus hijos han crecido y pretenden llevar también un control que ya no corresponde, que no sueltan la batuta. Hay un pleito por la batuta, que eso es algo que yo lo he dicho más de una vez a mis padres, suelta la batuta porque es que si no tengo yo el control no puedo hacer nada. Y esa es una lucha que uno tiene pendiente cuando ya nos toca a nosotros ayudarles, pero lo cierto es que hay esa lejanía, hay una tristeza en muchos padres de que no entienden qué es lo que pasa con esos hijos. Lo que yo quiero decir a los oyentes es que pocas veces es por nada. Aunque siempre hay algún miembro que se desentiende, casi siempre hay temas no resueltos que nadie se anima a resolver. Y que eso a veces lo que ocasiona, atención, son duelos aplazados, duelos problematizados, porque luego emerge, cuando ya los padres se van, todos esos temas que están pendientes y que no fueron resueltos. Mira, hay tantos subtemas o macrotemas involucrados en la reflexión de hoy en el diván. Cuando mencionas a los niños que se les da todo y que no se les enseña a corresponder, no estamos pensando jamás que vamos a envejecer y que se van a convertir en adultos dependientes de la complacencia. Yo creo que los seres humanos no tenemos esa idea en la cabeza y quizás un día nos vemos en el espejo y decimos, pero ven acá, ya envejecí y qué ha pasado con mi vida, ¿no? Entonces, sí. También hay otro elemento cuando hablas de los lugares especiales. Hace posiblemente 30 años, en la cultura dominicana, era impensable la posibilidad de dejar a tus viejos y a tus viejas en un lugar especializado. Era impensable, eso no estaba, eso tú lo decías, yo tengo una tía en Nueva York que está en un home, ay, y la abandonaron. Pero como tú dices, hay un sesgo económico importante. Y hay otro detalle, el deprecio y desprecio de la vejez en nuestro país. Eso es un escándalo. Antes no era así, ¿eh? En nuestro mundo, Carmen. De hecho, bueno, fíjate, no, los orientales respetan la ancianidad y tú viviste mucho tiempo en España y sabes los privilegios que tienen. Y a veces lo políticamente correcto influye en el lenguaje. Bueno, pero el privilegio que tienen para los adultos mayores, para los viejos. Y entrada gratis en los sitios, y si llega a un lugar tú le das el paso y demás. Aquí, incluso hace unos años, yo me estremecí, Mari Mora, con unas estadísticas
que presentó en el matutino la geriatra Pereira Ariza, acerca del maltrato a los viejos, a las viejas en tu casa. Recuerdo ese programa que nos dejó los pelos de punta, y son historias que uno escucha, que a veces el servicio incluso, que puede maltratar cuando no hay una supervisión, porque una cosa es que tú tengas que tercerizar en la clase media, pues tú te tienes que ir a trabajar, pero hay que revisar y hay que estar muy encima de ver, porque ellos, como están muchas veces coartados, son amenazados y le dicen, si usted cuenta, usted se va a fastidiar porque no le van a creer, y pasa esa dinámica de maltrato que se da entre la gente que es más frágil. Es verdad. Mira, se están produciendo unos fenómenos que tienen que ver, incluso se está hablando del estrés de la maternidad. Muchas mujeres que después que en la crianza de un neonato, que tú sabes que no hay un animalito más dependiente que el ser humano en esos primeros años de vida, es agotador. Y hay madres que simplemente no, ese aguante que se daba como biológicamente propio de la especie, que yo siempre lo cuestioné, ese tipo de cosas, y desde el feminismo se cuestionó, ¿no? Que el famoso instinto materno, uno lo reivindica y se va probando que es más bien un producto de la socialización más que de un instinto en sí mismo, porque la comparación antropológica que se hizo en su momento arrojaba esa visión de que no es que nacemos con un código genético que nos hace comportarnos de una determinada manera, sino que hay digamos, valores que se cultivan en una sociedad. Y claro, en una sociedad como la nuestra, en la que cada vez somos menos solidarios, más indiferentes, pues no es de extrañar que esto también empiece a pasar cada vez más. Esa indiferencia hacia las personas que forman parte de tu familia. El propio concepto de familia ha ido cambiando. Tanto es así, Carmen, que se está poniendo el énfasis en el vínculo de los padres con los hijos, porque ya no se puede poner en la pareja que iba a ser eterna. O sea, el porcentaje de divorcios que hay es muy numeroso. Carlos Miranda reivindicaba ese derecho paterno que a veces se nos olvida, y que yo soy una gran defensora de que muchas madres pueden utilizar los agravios y roces que tienen con su expareja para chantajear con el vínculo con los hijos. Conozco casos de hombres que han vuelto con su pareja. Recuerdo un caso de un paciente hace un tiempo que decía, yo volví con mi esposa porque me lo puso en China para yo ver a mis hijos. Y yo me morí de tristeza, y yo no la quiero. Pero yo no tengo otra manera, ¿no? A veces el hecho de que se hayan hecho leyes para proteger a las mujeres, que yo no digo que no hayan sido necesarios, a veces juega en contra entonces de los derechos. Y bueno, ahora se está hablando de la necesidad de la pensión, de la licencia por paternidad y todo ese tipo de cosas que a mí me parecen una conquista importante en ese cambio que esperamos. Pero ¿qué va a pasar entonces en una sociedad pobre como la nuestra, en donde no hay servicios sociales, las pensiones son de pena, si desaparece la solidaridad familiar, Carmen? Porque esa solidaridad y esos valores han sido un gran amortiguador de la pobreza. Claro, claro que sí, y por eso extraña a los que somos mayores cómo se ha ido perdiendo ese asunto. Mire, hay un detalle a propósito del principio, cuando yo la interrumpí diciendo, pero que usted está poniendo los ejemplos como clásicos de la hija que no quiere saber de la suegra, o viceversa, que no vamos a visitar a tu mamá porque ella fastidia y demás. Y aquí, por las reflexiones de las personas que siempre la siguen, hay una pregunta. ¿Y qué pasa cuando son los hijos que deciden, una hija, un hijo, no, mi madre es tóxica o mi padre es tóxico, no voy para allá más nunca, y tratan de hacer un duelo en vida y se separan del progenitor o de la progenitora? ¿Eso es adecuado? ¿Eso puede suceder? Bueno, claro que puede suceder si usted lo está planteando. ¿Qué dice María? Eso sucede, y yo creo que cuando eso sucede a veces hay un doble tranque en el proceso evolutivo de ambos. Padres que no han evolucionado
y hijos que no han crecido lo suficiente. Yo pienso que cuando uno crece lo suficiente, uno madura psicológicamente lo suficiente, esos supuestos agravios que ya no tienen el poder del control deberían ser más relativos. Es decir, uno pasa a tratar a sus padres como trataba a sus abuelos. Yo le digo a papá cuando me sale pretendiendo recuperar una batuta que ya perdió, sí papá, y hago lo que me da la gana, naturalmente, porque ellos no tienen ese poder, porque le seguimos concediendo ese poder. Entonces, hay veces que uno cree que la vida es una fotografía, y eso es un gran error, que todo se queda congelado, pero la vida sigue pasando como pasa en el cine. Entonces uno tuvo una ruptura, una discusión, jamás volvió a revisitar esa persona, nunca hizo lo posible por conversarlo, y hay relaciones que se rompen por la falta de valentía de no querer asumir ciertas cosas, conversaciones importantes que hay que tener. Siempre me recuerdo de una película que para mí fue muy paradigmática, El Príncipe de las Mareas, que fue dirigida por Barbra Streisand, una película de los años 90, bastante viejilla. Terrible película en donde había una mamá que había provocado en esos hijos pequeños un pacto de silencio por una violación de unos extraños que fueron a la casa. Y cómo la evolución de uno de los personajes hace que él finalmente se enfrente a la madre y le diga, no, basta, ya ese pacto de silencio no es posible, ya nosotros no somos unos niños. Tú tienes que entender que hay que hablar de esto, que es sano hablar de eso. Entonces, me da pena que muchas veces por dejar congelada la imagen en pausa de nuestra existencia con los demás, no afrontamos, dejamos que se cuezan rencores, cuando muchas veces ese padre o esa madre también ha reflexionado, y es posible quizás el reencuentro y el perdón. Y eso que ocurre en vida es una gran liberación para todo el mundo, ¿no? Los resentimientos son una carga muy pesada y son elementos que paralizan el crecimiento interior de la gente. Lo digo desde una perspectiva personal, pero también desde mi experiencia profesional. Muchas veces hay personas que cuando ya los padres llegan a mayores, es cuando revientan todos esos desencuentros anteriores, y cuando tú empiezas a trabajar con esa persona que puede tener 60 años y la madre 85, muchas veces esa terapia puede servir para un reajuste en los roles y en las dinámicas, porque vamos a tener que hacer muchos reajustes a lo largo de nuestra existencia. Yo no digo que sea fácil esa lucha de poder que se produce cuando ya nosotros tenemos que responsabilizarnos de las citas a los médicos, de las medicinas, de la limpieza de la casa, de esos padres. O sea, a veces es un pleito enorme y cotidiano que uno tiene que tener, pero incluso pensándolo egoístamente, es la mejor vía para uno despedir a sus padres cuando se vayan, porque si no se quedan como fantasmas morando dentro de uno, como un tormento que ya entonces no tiene solución. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.